Pero ciertamente no tenía que ser la nueva era la que produjera esto, bastaría averiguar el significado que la música tuvo para las tribus más primitivas, en las cuales es más fácil hablar de algo sin duda menos evolucionado y por lo tanto de expresión más rica. El sonido abre una vía de acceso en la comunicación, que es más profundo que la palabra. Esto es una demostración indirecta de la aplicación en psicoanálisis, como de hecho también, la colorterapia. Emoción, símbolo, color, imagen, sonido, fonema, de arriba hacia abajo, es evidente que más nos alejamos de la expresión fonémica y nos acercamos a la expresión simbólica, el lenguaje más utilizado, generalizando parece comprensible, inconscientemente a todos. El psicólogo utiliza este método, porque así es más fácil hablar con el inconsciente, y utiliza un lenguaje definitivamente diferente del común y más arquetípico, como veremos en un instante. Por lo tanto, el símbolo crea el color, este crea la imagen, esta crea el sonido que a su vez crea el fonema. En cada transformación el sujeto ingresa en el proceso con la contribución de la propia cultura y así, partiendo de una única fuente simbólica, se arriba a una serie de lenguajes diferentes. Se llega a una Babel cósmica increíble. El chino no habla con el jamaiquino solo porque está habituado a hablar con fonemas. Su lenguaje es por lo tanto tan especializado que solo miembros del mismo grupo hablan ese lenguaje y se comprenden unos a otros, pero al hacerlo el hombre pierde la capacidad de confrontarse con el resto de la humanidad fuera de su propio clan. ¿Pero qué crea el símbolo? El símbolo es creado por el arquetipo y aquí estamos finalmente junto al inicio del lenguaje, a los arquetipos, a los ladrillos de la existencia. El arquetipo, sin embargo, plantea un problema. Siendo un ladrillo fundamental del universo, contiene dentro de sí la esencia de la realidad real y no de la realidad virtual, que es mutable, como ya he dicho muchas veces. Esto significa que el arquetipo no puede ser de ningún modo diseñado, visto, descrito, porque cada una de estas acciones depende de los ejes del espacio, del tiempo y de la energía. Es decir, que la realidad virtual es, pero la realidad real no es. Hay que destacar que el arquetipo no representa el lenguaje, pero sí la idea del lenguaje. Es decir, que es algo que, a través de una operación formal, actúa sobre la realidad virtual modificándola, interactuando con ella. Es verdad que el arquetipo es invisible para nosotros, pero por otro lado es verdad que, como entre el símbolo y la imagen está el color, que sirve para crear el fonema mismo, así entre el arquetipo y el símbolo está la sensación. La sensación es un concepto muy abstracto y por esto la definiré, por conveniencia, emoción. En este caso, no se está más trabajando con el lenguaje que caracteriza el método de lectura del universo, típico del hemisferio izquierdo del cerebro, que se basa en espacio, tiempo y energía. No se está comunicando en el campo de la realidad virtual. Pero se está utilizando el hemisferio derecho del cerebro, entonces se está comunicando en el campo de la realidad real. La realidad real no admite malas traducciones, porque es el origen. Las interpretaciones erradas son posibles en el lenguaje de los fonemas, pero el simbolismo ya no permite pequeños errores. El hemisferio derecho del cerebro, que es utilizado por el ánima para hablarle a la mente humana y cuya función se mejora a nivel de hipnosis profunda, no permite, de hecho, interpretaciones erradas. El inconsciente no dice mentiras porque en el mundo de los arquetipos existe solo la realidad, no la imagen distorsionada de la realidad, o la mentira. Como primerísimo resultado de las operaciones que un arquetipo ha hecho en nosotros, podemos registrar la presencia de la emoción. Los arquetipos construyen el símbolo a través de la emoción, que son capaces de producir en el mundo virtual. En otras palabras, el arquetipo actúa sobre la virtualidad produciendo emotividad, la que es leída sobre todo por el ánima y por el inconsciente. Otros niveles del lenguaje se utilizan para hablar con cada uno de los seres vivientes y para permitirles comunicar la propia virtualidad. El arquetipo es necesario, sin embargo, para un diálogo entre las partes que componen una sola unidad. En definitiva, para hacer dialogar a ánima con las otras partes del ser. Esto es con la mente, con el espíritu y con el cuerpo. Ventajas y desventajas del uso de los arquetipos. El lenguaje arquetípico tiene por lo tanto una ventaja, describe siempre la realidad, nunca engaña, es comprensible por todos los seres del cosmos y no necesita aprender alguna lengua extraña para hablar con una hormiga o un alien, porque todos son construidos con los mismos ladrillos y usan los mismos arquetipos. Los arquetipos son el único medio que poseemos para poder dialogar con nuestro inconsciente, porque son el primer lenguaje, y el inconsciente nació antes del subconsciente y del consciente. ¿Por qué no utilizar siempre este tipo de lenguaje? Porque la evolución de la especie humana se ha conducido en otra dirección, la de la especialización en desmerecimiento de la comprensión. Conocer una sola cosa, se consideró mejor que saber todo, y la política de divide y reinarás de los gobernantes ha hecho el resto. Es mejor tener operarios eficientes capaces de hacer una sola cosa, en lugar de personas capaces de hacer todo. Estos últimos serían capaces de manejarse por sí mismos y no habría necesidad de ningún gobernante ni gobierno alguno.
Nadie enseña a los seres humanos a comunicarse con la mente y todos dicen que esto es imposible. Así el hombre pierde la capacidad de conversar con el universo y solo depende de algún algoritmo, el que como expresión de un lenguaje extremadamente sofisticado, no le permitirá tener una visión holística. Pero algunos, en ciertos momentos de su existencia, descubren, por casualidad, la posibilidad de comunicarse con el universo a través de los arquetipos. Así cuando el subconsciente duerme, durante el sueño por ejemplo, o, cuando está en hipnosis profunda, se puede ver el universo como en realidad es, más allá de lo que los teosóficos llaman, Maya. Magia decimos nosotros. Es decir, ilusión. Ya antiguas culturas, como los hindúes de India o los antiguos chinos, o los mayas, creían que aquello que percibían era fruto de una visión distorsionada de la realidad. Ya en los tiempos de Sócrates se discutía acerca de la diferencia entre sueño y vigilia, y cuál de los dos estados describía la realidad. Hoy, si no fuera por la física de Bohm que habla del universo holográfico, nadie lo recordaría aún. Los antiguos hombres tenían menos algoritmos en la cabeza, pero mayor capacidad de conocer el universo, y esto les permitía tener seguramente una visión más destacada de la realidad virtual y una percepción más precisa del límite entre ciencia y magia, entre virtualidad y realidad. De esta manera, vemos científicos como Kekulé, que inventó de noche, soñando, la fórmula del benceno, dando inicio a la química orgánica de los compuestos aromáticos. Einstein vio en su mente la flexión del espacio-tiempo y creó la teoría de la relatividad. Pero la historia verdadera de los descubrimientos científicos está repleta de ejemplos de los cuales parece evidente que no es el razonamiento el que produce esas invenciones, pero sí, la intuición, que surge de un contacto con el inconsciente. Esto es, atravesando la puerta que conduce al universo. En este contexto, arribar a un descubrimiento científico significa haber tenido iluminación. Un momento de Buda, que solo el lenguaje arquetípico puede desarrollar. No somos capaces de utilizar plenamente este útil instrumento, pero durante nuestra vida utilizamos solo una pequeñísima parte del nivel inconsciente. Y ni siquiera lo notamos. Por lo que pasamos a veces, nuestra existencia tratando de entender qué son los fenómenos paranormales, o por qué hemos tenido sueños premonitorios y por qué a veces las premoniciones no se hicieron realidad. Buscamos racionalizar. Esto es, de usar el hemisferio izquierdo, en un campo que requiere solo y exclusivamente el uso del lóbulo derecho. Funcionamiento virtual del arquetipo. Siendo el arquetipo la idea primera, deberíamos verificar cómo se ha formado esta idea y cómo puede producir variaciones de nuestra realidad virtual. No es posible, en este trabajo, hablar de los arquetipos de manera arquetípica porque no deberíamos utilizar ninguno de los lenguajes que estoy utilizando. Por lo tanto, proporcionaré un cuadro del mecanismo mediante el que funciona el arquetipo sobre la base de la similitud de todas las virtualidades. El arquetipo es algo que se parece a un operador matemático, que opera en una cierta magnitud, que describe una parte del universo. Un operador matemático no es otra cosa, por ejemplo, que el signo de suma, o de resta, el de división o multiplicación. Pero no son solo estos los operadores más comunes. Existen operadores que nosotros mismos determinamos para resolver algunos problemas matemáticos. El operador es construido por nosotros para alterar algunas magnitudes numéricas que describen alguna magnitud física. Estos son, por ejemplo, los llamados operadores geométricos. La operación de rotación de un cubo es de tipo geométrico. Se aplica al cubo la operación de rotación, y gira. Lo hace en la computadora, aunque de modo mucho menos intuitivo, o sobre una pizarra utilizando símbolos matemáticos. Los arquetipos recuerdan a los operadores matemáticos que operan sobre la realidad virtual. Esto es, sobre el espacio, sobre el tiempo y sobre la energía, y pueden modificar, mediante reglas precisas, la apariencia del espacio, tiempo y energía o, para decirlo en otras palabras, de los campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales. Los operadores matemáticos deben actuar sobre algo, de lo contrario, si se los toma por sí mismos no tienen ningún significado. El signo matemático de sumar puesto entre dos números, los transforma en un nuevo número resultante, suma. Análogamente el arquetipo operador opera sobre distintos lugares, puntos, del universo y altera los componentes espacio, tiempo y energía según reglas fijas. Una regla fija, por ejemplo, es aquella que afirma que no se crea nada de la nada, pero se puede alterar el modo en el que la cosa se manifiesta. Algo que se presenta como una masa puede ser transformada por los arquetipos en energía, cambiando el modo de manifestarse al observador. Este tipo de enfoque es bien conocido dentro de la teoría del superspin, donde el único operador existente es el operador de rotación, y por medio de eso se puede describir todo lo que compone el universo. Variando la dirección de la rotación de un punto del universo, es decir, colocado en un ámbito espacio-tiempo-energía, cambia, como consecuencia, el modo en el que este punto se ha de presentar, de manifestarse al observador. El único acto que el operador arquetipo no puede hacer es la creación. En realidad la creación aparece más, como hacer ver y no ver una cosa. Cuando no se ve, se dice que no es. Pero si ésta aparece, se dice que ha sido creado de la nada.
En la mecánica de los arquetipos, una cosa cualquiera que se hace visible, interactúa con otras. Pero si no interactúa con nada, no se hace visible. La falta de interacción equivale a la falta de información transportada, a la falta de lenguaje, a la falta de arquetipo. Por lo tanto, el arquetipo, actuando en el dominio del universo, no crea nada, solo hace visibles cosas que sin eso no se manifestarían. El arquetipo es un operador que hace posible al universo manifestarse en todas sus posibilidades. Esta definición, más matemática, podría ser aceptada en el mundo de la ciencia. ¿Cuántos son los arquetipos? Esta pregunta equivale a preguntar cuántas son las operaciones de transformación de la realidad virtual que podemos hacer. Hay quienes ya han preguntado esto. Filósofos, esotéricos, teosóficos y personas de diferentes culturas, incluso matemáticos y físicos. Pienso poder afirmar que los arquetipos son solamente 22, 21 más 1 y este número parece coincidir con muchas culturas y muchos modos de pensamiento. Los esotéricos creen que los símbolos de los arcanos mayores no son 22. Por ejemplo, el tarot del dios Tot. Las letras del alfabeto hebreo. Las 64, 21 por 3 más 1, posibilidades de resolver un I Ching. Los 22 Autiud con los que Dios crea el mundo en él, Sefer Jezira, tendrían que estar relacionados con este número, pero, omitiendo una numerología desenfrenada que realmente podría estar libre de sentido, debe tenerse en cuenta un hecho importante. En efecto, este número se encuentra en muchas culturas y en innumerables textos, sagrados y esotéricos. Desde un punto de vista racional, razonando por lo tanto con el hemisferio izquierdo del cerebro, esto no significaría nada. Por el contrario, razonando a flor de piel, esto es, con la sensación proporcionada por el lóbulo derecho, debemos preguntarnos, ¿por qué tantos están orientados, precisamente a ese número? Si los arquetipos existen verdaderamente, cada uno de nosotros tiene dentro de sí esta información y todos pueden, a lo largo de su existencia, extraerla en modo inconsciente y sentirla verdadera con el lenguaje de los arquetipos. Esta observación anterior me ha impulsado a sospechar que se debe prestar más atención a ese número. Contamos los ladrillos. El lector está sin duda empezando a aburrirse, pero primero, antes de pasar a la parte más divertida, la experimental, debo proporcionar alguna otra explicación. 20 son los aminoácidos ligados a la función del ADN. En realidad, cualquier artículo científico dice que se trataría de 21 aminoácidos secuenciales del ADN. ¿Cuál sería, entonces, el ladrillo 22? El 22 parece contener toda la información de los primeros 21. Un arquetipo del cual se generan todos los otros. Un arquetipo de los arquetipos. Esta, sustancialmente, es la conclusión que surgiría de los antiguos textos sagrados, esotéricos y de otro género. Efectivamente, el trabajo al cual me refería primero, el que toma en consideración los aminoácidos secuenciales del ADN humano, mostraba que el arquetipo 22 era el ADN mismo, esto es, que contiene la información que portan los 21 aminoácidos, tiene sentido. Para mí, difundir el trabajo en tiempos universitarios fue nada más, para divertirme poniendo en crisis el moderno pensamiento científico, para intentar hacer vacilar por un instante, el trono de Galileo, a favor de lo que hicieron los magos, y no los científicos. Pero puse en relación las 22 letras del alfabeto hebreo con 22 símbolos químicos completamente ajenos al alfabeto. ¿Y si por el contrario, el alfabeto estuvo siempre compuesto por 22 instrucciones? También en el lenguaje de programación llamado BASIC eran 22 las instrucciones fundamentales que permitían a un computador ejecutar un programa. Si los ejes de la virtualidad son realmente 3, espacio, tiempo y energía, y si realmente son 7 los tipos formales del universo, los llamados universos paralelos, hay que decir que 7 por 3 es 21 y el punto 22 sería aquel que algunos físicos llaman el punto omega, el centro del cual todo nace, el arquetipo de los arquetipos. Sin embargo, si no se somete este sistema a una crítica seria, se encuentra haciendo como Peter Colosimo, que midió la punta de su zapato y dijo que era efectivamente un múltiplo de 3, 14. Pi griego, concluyendo que su zapatero tuvo que ver con los aliens. El punto es que Colosimo tenía razón respecto al pi griego porque todo tiene que ver con 3, 14, pero tenía una mirada equivocada respecto al zapatero, que nada tenía que ver con los aliens. El universo se basa en el pi griego y estamos destinados a encontrar este número, bien o mal, en todas las manifestaciones universales. Oh. Ahora podría también ser verdad que así, como encontramos el número 22 en todas partes, son efectivamente 22 arquetipos que describen el todo. El cuadro publicado al inicio de este trabajo parece ser una demostración. Existen 22 maneras de moverse en nuestro universo virtual, como veremos mejor más adelante, o mejor, 21 modos más uno, el último de los cuales es Fermi. El ser detenido, un operador que contiene todos los otros movimientos y, como los contiene a todos, no da paso a ningún movimiento. Estos 22 modos de obrar están simbólicamente acoplados a 22 tipologías de comportamiento inconsciente.
Es fácil demostrar que no hay otros porque los otros son, en realidad, suma de operaciones producidas por los 22 originarios. No es vital en esta fase de la búsqueda, afirmar inconfundiblemente que los arquetipos son 22, pero en este punto de la lectura es importante haber hecho reflexionar al lector sobre el hecho que los arquetipos son indefectiblemente un número preciso, definido. Son efectivamente 22. Seguidamente se presentan algunos ejemplos de significado arquetípico de la manifestación, los que se han malinterpretado, dando origen a estupideces numerológicas bien identificables en la vida cotidiana. Los números y el color. ¿Cuántos son los colores? Los colores fundamentales son 3. Los otros derivan de la mezcla en diversa cantidad de los primeros 3 colores. Por ejemplo, si elegimos como colores fundamentales el azul, el verde y el rojo, sistema RGB, podemos construir 3 haces cartesianos, en los cuales las variables porcentuales de RGB, red, green, blue, identifican un punto con un color bien preciso. ¿Por qué atávico y misterioso motivo nuestras antiguas culturas hablan de 7 colores fundamentales, los famosos colores del arco iris? Variar 3 parámetros como el rojo, el verde y el azul sobre 7 planos de base, lleva a obtener 21 combinaciones, más una que, como es habitual, contiene a todos. El color producto de esta combinación es el blanco. El color está íntimamente ligado a la psicología, y Max Lusser, psicólogo suizo, sostiene que existen humanos con personalidad técnicamente comparable a un color. Por lo tanto, ¿tendremos 22 personalidades de base? Los números y el sonido. ¿Por qué arquetípicamente, las notas fundamentales en nuestra cultura musical son 7? Antes y quizás, porque los acordes reconocidos, esto es, la mezcla de sonidos base que por ejemplo, la Croix reconoce en su teclado son, adivinen, 22. Pero el sonido está ligado al comportamiento y no me asombraría si existieran 22 tipos de comportamiento base en los seres humanos, estimulados por la oportuna tonalidad musical. La musicoterapia funciona sobre parámetros según los cuales es posible influenciar el comportamiento humano haciendo escuchar algunos tipos particulares de sonidos. La matemática como descripción del universo. David Hilbert, 1862-1943, matemático alemán de Königsberg, en Prusia, estudió y trabajó en Alemania, en particular en Göttingen, también viajando mucho por el mundo. Además de contribuir en los campos de la teoría de los números algebraicos, de análisis funcional, de diversos argumentos de física matemática y del cálculo de las variaciones, es conocido por una obra fundamental de la geometría. Grundlagen der Geometrie. Fundamentos de la geometría. En ella refunda toda la geometría basándose en el método axiomático. Tal trabajo fue valioso porque, aunque el método deductivo había sido aplicado desde los tiempos de Euclides, la sistematización lógica de la geometría resultaba hasta entonces incompleta, conteniendo muchos supuestos tácitos, muchas definiciones privadas de significado, o tautológicas, y diversos defectos desde el punto de vista lógico y formal. En particular, el sistema de Hilbert considera 3 principios primitivos, 6 relaciones indefinidas y 21 axiomas de los cuales deduce todas las propiedades de los cuerpos geométricos. Él fue una de las figuras más influyentes de su tiempo y en su honor hoy se llaman espacios de Hilbert, a los espacios de infinitas dimensiones. Famosas fueron las 23 cuestiones, esto es, los problemas no resueltos que dejó en herencia, a los matemáticos modernos, y que han estimulado importantes desarrollos del pensamiento matemático del siglo XX. Los sabores y los olores. Por lo tanto, parecería posible codificar el sentir, el ver, el percibir en general a través de 22 tipos de parámetros fundamentales. ¿Cuántos tipos de sabores o gustos existen, o mejor, cuántos sabores sabríamos groseramente definir? Mientras que el primer tipo de clasificación se basa en las características químicas y físicas de las variadas materias aromáticas, naturales y sintéticas, el segundo tipo implica una clasificación según el tipo de olor, prescindiendo de la volatilidad, de la persistencia y del efecto que cada singular materia prima confiere a un perfume. La primera clasificación útil de este género, fue publicada en 1865 por el gran perfumista, Jussin Rimmel, y prevé una subdivisión en 18 grupos de olores de base. En 1920, en cambio otro perfumista, R. C. Bernot, elaboró un esquema con 45 grupos, diferenciando incluso también entre un grupo y otro. Es bastante probable que los olores fundamentales sobre los que se construirían todos los otros, sean efectivamente 22 y el 22 sería ningún olor, representando el arquetipo que contiene todos los otros 21. La fragancia y los colores. ¿Qué perfumes se adaptan a un cierto estado de ánimo? Los colores no son sino la visualización de los sentimientos. Así como es el caso del sentido del olfato, también la percepción del color está estrechamente conectada con el sistema límbico. Por lo tanto, cuando se concentra sobre un cierto color, por ejemplo el rojo ardiente, se percibe la extraordinaria energía que emana de ese color. Por otro lado, un azul oscuro y profundo produce un fuerte efecto calmante.
La preferencia de color pone en evidencia las condiciones de la esfera emotiva, por ejemplo, los sentimientos y los estados de ánimo. El hecho es que los perfumes y los colores son procesados por el mismo centro cerebral, el sistema límbico. Resulta evidente que debe haber relación entre color y olor. El lenguaje. El conocido rabino Elías Levi, en las cartas dirigidas al barón Spedalieri, sobre la base del estudio de la Cábala hebrea, intenta dar un significado a las 22 letras del alfabeto hebraico, la lengua que el Señor y Dios de Abraham ha dado a su pueblo. El estudioso no puede, inconscientemente, hacer menos que asignar sensaciones arquetípicas a cada letra, en un primer intento de racionalizar, de algún modo, los simbolismos en base a lo que alberga en su inconsciente. He aquí el alfabeto y su significado. 1. Aleph. Padre. 2. Bet. Madre. 3. Gimel. Naturaleza. 4. Talet. Autoridad. 5. Religión. 6. Bau. Libertad. 7. Zain. Propiedad. 8. Chet. Distribución. 9. Tet. Prudencia. 10. Iod. Orden. 11. Cap. Fuerza. 12. Lamed. Sacrificio. 13. Mem. Muerte. 14. Num. Reversibilidad. 15. Samech. Ser universal. 16. Nain. Equilibrio. 17. Fe. Inmortalidad. 18. Sade. Sombra y reflejo. 19. Cop. Luz. 20. Resh. Gratitud. 21. Shin. Potencia total. 22. Tau.